cuando tenga música, ¿no? Ah, vale. Enter. Amorito. Saludos amigos Radio Escucha, bienvenidos todos a su programa favorito de todos los jueves, Venezuela sin barrera, el cual se transmite a través del dial 1420 AM y por la página web de su estación www.radiosintonía1420.com.be y en vivo por Instagram @marcosin2 y en Telegram Venezuela sin barreras y fronteras. También nos pueden encontrar en YouTube como programa radial Venezuela sin barreras y fronteras. Trabajaremos para ustedes hasta las 2 de la tarde en el control técnico y sonido, el ingeniero de sonido Giancarlo Durán. En la coordinación de producción de la estación, Toti López Pocaterra. En la coordinación dentro de nuestros estudios, el amigo Mike Sangroni y su asistente Johnny Sánchez. En las efemérides, José González. En la voz oficial femenina, en la palabra de Dios, diseño y publicidad y semblanza, la licenciada Indira Indriago. En la musicalización y coproducción, Milady Maylin Cardoso Indriago. En la producción del programa, Marcos Cardoso, y ante los micrófonos, la estrella Juan Carlos Ortega y un servidor, Marcos Cardoso. Trabajaremos todos bajo la dirección general y la presidencia de nuestra estación, la doctora Mireya Obregón. Hoy, jueves 23 de febrero del 2023. Contentos todos amigos de compartir una vez más de su programa Venezuela sin barrera, el cual está destinado a las personas con discapacidad, niños y niñas, y adultos mayores y público en general. Hoy tendremos un programa ameno, lleno de muchas información de interés. En la segunda hora tendremos un excelente invitado, como siempre, pero en esta ocasión tendremos al doctor internista cardiólogo, además de escritor, el amigo Freddy Rodríguez. Ya estaremos hablando de los temas que tocaremos con este excelente invitado. Acuérdense que nuestras vías para comunicarnos son a través de los números de la fundación, la cual nos auspicia la Fundación Venezuela Sin Frontera, y su número telefónico es 0412-555-8092. 0412-555-8092. Por el referido número ustedes buscan la aplicación de WhatsApp. Allí mismo, cuando estén ya en la aplicación WhatsApp, en un mensaje de texto, reporta su sintonía o cualquier inquietud que nos quiera expresar. También se puede comunicar a través de nuestro correo electrónico funbef, funbef@gmail.com. Bueno, saludos aquí, amigo Mike, amigo Johnny, ¿cómo están ustedes? Saludos. Amigo Giancarlo, ¿cómo les fue en esas carnavales? ¿Quién se vistió de negrita o de gordo? ¿Cómo les fue hoy? Será locutor estrella. Y ayer el día de la ceniza le colocaron su ceniza. A locutor estrella le echaron de más porque no vino hoy. Bueno, lamento decirle a nuestros radioescuchas y oyentes que nuestro amigo Juan Carlos se encuentra en un estado de salud difícil, tiene una pequeña gripe. Por eso van a tener que soportarme en el día de hoy, a ver si termino de serrucharlo. Así que, amigo Juan Carlos, siéntese allí y le voy a decir como le dijo Castro al compadre: quédese por allá, que yo me encargo del gobierno, cúrese, que yo me encargo de todo esto. Bueno, sí, amigos, vamos a comenzar como todos nuestros programas, en la mano y deseando que Dios nos acompañe en esta responsabilidad de tratar
de sustituir de manera temporal al locutor estrella Juan Carlos. Entonces, aquí estamos. Vamos a comenzar con la palabra de Dios en el cargo de la licenciada Indira Indriago. Y un valor muy Agarra un papel y anótamelo porque tiene demasiado. Tienes aquí un lápiz. muchas veces la Toma lápiz. Jehová nos da la fortaleza y fuerza para vivir. Sin embargo, en el Salmo 119, Pues, ¿cómo te daré más rápido porque está dando yo? 49-50 dice así: acuérdate de la palabra que me diste, con la que alentaste mi esperanza. Lo que me consuela en la aflicción es que tu palabra me da la vida. Pedir a Dios protección y guía es un paso de humildad y de gracia. También tenemos la esperanza en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien que los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Por eso, amados míos, recordemos el valor principal, la oración y la fe, para dirigirnos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, Solo los nombres. para que Él nos dé ¿De dónde? esperanza y nos haga sentir en bienestar, para que Él alumbre nuestro futuro y nos diga que no vivimos en Esos 7 calamidad, audios sino en paz. son para cuando, esos 7 Tengamos audios que fe tienes en ahí. Él y confiemos en Él, porque su palabra no es una palabra muerta, su palabra es una palabra viva. Confiamos en un Dios vivo que nos escucha, nos atiende, nos conforta y nos da sabiduría. Dios, confiamos en ti. Tus planes son mejor que los nuestros y tu misericordia es ilimitada y infinita. Gracias por todo lo que nos das día a día. Gracias por sentirnos protegidos bajo tu manto. Amén. Aquí estamos de regreso. Bueno, siempre es bueno, como lo hacemos todas las semanas, encomendarnos y comenzar con el alimento espiritual, como dice la estrella, el locutor Juan Carlos Ortega. El alimento espiritual es muy importante para ayudarnos a soportar y hacer más llevadera nuestra vida. Bueno, amigo Giancarlo, hoy vas a tener que servirme casi de ancla aquí, ayudarme porque estoy solito. En este fin de semana inauguraron, este es un servicio público que le vamos a hacer a la comunidad, que quizás ya muchos están enterados, pero para hacerle una difusión, esto es algo bueno que está ocurriendo. En la Plaza de la Candelaria inauguraron una especie de dispensario donde van a entregar medicina a toda la población que la necesite. Hay que cumplir ciertos requisitos, entre otros copia de la cédula, informe médico y números telefónicos. Allí en el pequeño micro que les vamos a pasar, van a tener la información. Queremos hacerlo con antelación porque al final se lo volvemos a repetir a las personas que quieran tomar nota algo de allí que se les haya quedado en el tintero. Giancarlo, vamos a colocarle el micro. A las 10 en punto de la mañana, el santuario Nuestra Señora de la Candelaria, recibida por el padre Gerardino Barraquini. Nuestra virreina universal Amanda Dudamel recorrió este templo, construido en el siglo XVIII. El altar de Después que venga, habla un poquito y vamos a publicidad. donde reposan sus Pásale. restos. Ese es el bloque Allí el publicitario. cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas, la condecoró, luego de rezar un Ave María,
por todos los enfermos. Preguntan, van a entregar medicina y qué se requiere, por favor. Me Seguida imagino que con el apoyo de Bancavive en el acondicionamiento van a entregar rural, medicina y qué fue se requiere. inaugurado Están el preguntando Banco sus de Medicina Jorge Urosa Puedes entrar Sabino, tú y que es mandar el al bloque quinto arzobispo publicitario. de Sí. Caracas, que cuenta con una variedad de 400 fármacos donados por la Asociación Latinoamericana en Italia y el Hospital San Felipe Neri de Roma. Simplemente agradecer por permitirme ser parte de este momento, porque está iniciando un bonito camino junto a todo el equipo de Bancamilla y sé que este es solamente el inicio de muchos otros proyectos que van a venir, como bien dicen, para trabajar en equipo y seguir construyendo buenas iniciativas para todo el país, para todos nosotros como sociedad. Así que muchísimas gracias por permitirme ser parte de esto y muchísimas gracias también a todas las personas. Los interesados deben llevar a la casa parroquial del santuario un informe médico, récipe, copia de la cédula de identidad los martes entre 8 y 30 de la mañana y 1 de la tarde. El retiro de las medicinas son los miércoles en el mismo horario. Nosotros le hacemos una casa de escucha con el medicamento que se le está dando y la fecha en que se le da medicamento. Se le pone en la bolsita y el día miércoles se le entrega. Para más información, comunicarse por el teléfono 0424-162-6856. Jesús Manzanares, TV Arca. No, tómate nota. ¿Sí? Muy importante información. Espero que hayan tomado nota. Si le faltó algún dato, alguna información que necesitan que se la repitamos, al final del programa les vamos a repetir la información porque me parece muy importante. Y bueno, estos son el tipo de cosas que debemos de difundir, que debemos hacerle llegar a la comunidad, porque en este momento donde la situación del país es un poco difícil, bueno, esto de alguna forma ayuda, contribuye a la mejoría de la estabilidad y la calidad de vida de nuestra población. Bueno, en este momento vamos un momentico a las cuñas comerciales y ya regresamos. La Paturrita, distribuidora pasteurizadora de la mejor Ahorita yo Chacho, saludos al programa. Él está pidiendo que saludos Ok, a toda la gente. ok. Darío, saludos a Juan. Ok. Rosa está colocando cuestiones de la poesía, la cuestión, me imagino que por la palabra de Dios. Ok. Dice, saludos a Juan y pronta recuperación. Pregunta que si van a entregar medicina y requisitos. Eso me imagino que es el audio que mandó. Ok, ok. Ilse también dice, habla de la palabra de Dios. ¿Quién habla? ¿Ese eres tú? El teléfono de aquí. ¿Esto es tuyo? ¿Qué teléfono está sonando? ¿Eres tú? Claro, está en junio, pero no se No, pero escuché yo. Tiene que estar pila, pues. No, yo tengo vibración. Que no salga nada cuando ahorita la Pablo, le das un poquitico más rápido, pero más está saliendo excelente. Más rápido. Un poquito, pero un poquito. Más bien quiero hacerlo lento porque me siento No, Está acelerado. bien, no. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Claro, de hecho, para hacerlo un poquito más lento, si le pones un toquecito para arriba, para nada. Sí va, sí va. Un toquecito, porque está como muy lento, claro, me imagino porque después lo quiere hacer Sí. pausado. Para sus pedidos al mayor, pueden contactarlos a través del 0414. Sí, porque me sentí acelerado de repente. No, o sea, hazlo un poquito más natural, porque igual está saliendo bien. Ok. Los mejores lentes lo puede conseguir en Óptica Plaza. Después de esto, Ellos están ubicados en la avenida Urdaneta, frente a la Plaza Candelaria, Centro Comercial. La hora no la digo Galerías, tampoco. local número 2, Ahorita la digo. por el doctor Veramut. Y su número telefónico el 0412-954-8985. ajá. Lácteos 12, compañía. Después de este, yo hablo un poquito y vienen las efemérides. Parmalat, chicha, Vamos a volverlo. Damos unos saludos que iba tanto. Sí, aquí también, loco. pedidos al mayor y al de tal. Hoy se antojó todo el mundo. Estoy loco, no sé qué hacer. Pero bueno, voy a coger carro. Bueno, Tortosa e Hierolino González. Está bien. Regresamos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a ofrecerle en este momento
Las efemérides de esta semana a cargo de José González. Muy buenas tardes, tenga toda la exquisita audiencia de este programa, Venezuela sin Barreras, conducido magistralmente por Juan Carlos Ortegas y el amigo Marcos Cardoso. Un saludo al personal que labora en esta emisora y comenzamos con las efemérides acostumbradas de la semana. Comenzamos con el 19 de febrero del 2014. Muere Simón Díaz, cultor de la tonada y cantautor insignia de Venezuela. Simón Narciso Díaz Márquez, mejor conocido como Simón Díaz o por el apodo del Tío Simón, cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano. Uno de los mayores exponentes musicales que ha tenido el país. Nació el 8 de agosto de 1928 en Barbacoas y fallece el 19 de febrero del 2014 en Caracas. 20 de febrero de 1859. Día de la Federación, estalla la Guerra Federal. El grito de la Federación estalló el 20 de febrero de 1859, dando inicio a la Guerra Federal. Movimiento armado que fue liderado por Ezequiel Zamora y por Juan Crisóstomo Falcón. 20 de febrero del 1917, natalicio de Juan Vicente Torrealba. Juan Vicente Torrealba Pérez, músico, compositor venezolano, considerado uno de los artistas de mayor relevancia que ha tenido Venezuela en la historia musical. Nacimiento, 20 de febrero de 1917 en Caracas. Fallece el 2 de mayo del 2019 en Caracas. 20 de febrero de 1938. Inauguración de la nueva sede del Museo de Bellas Artes en Caracas. El 20 de febrero de 1938 es inaugurada la nueva sede del Museo de Arte de Caracas, ubicada en las inmediaciones del Parque Los Caobos. Antiguamente estaba ubicada en donde hoy funciona la Escuela de Música de José Ángel Báez. 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. Se celebra el Día Mundial de la Justicia Social con la finalidad de hablo una cosita y te mando al tema musical ese que tienes allí. Destinada con Guillermo Carrasco. 20 de febrero del 2017 muere Sofía Inver. Sofía Inver Barú Olt, periodista rumano-venezolana. ¿Por qué? Porque fue cuando venía el regreso. Y fundadora del Museo de Arte Contemporáneo en Caracas. Nació el 8 de mayo de porque quiero el tema para buscar los titulares, ¿me entiendes? Para que me dé tiempo a buscar los titulares con tranquilidad. Hablo un ratico de febrero de y mando al tema. 1908. Natalicio de Rómulo Betancourt. Rómulo Ernesto Betancourt Bello fue un político y periodista venezolano. Fue presidente de Venezuela de facto en 1945 y 1948. Perdón. Llegando al poder mediante el golpe de Estado de 1945 y constitucional luego en 1959 y 1964. Rómulo Betancourt es considerado uno de los políticos más importantes del siglo XX. Nació el 22 de febrero de 1908 en Guatire y falleció el 28 de septiembre de 1981 en New York, Estados Unidos. El 22 de febrero de 1930 nace Alfredo Sadel. Alfredo Sánchez Luna, Manuel Alfredo Sánchez Luna, mejor conocido como Alfredo Sadel, un cantautor y actor venezolano, considerado como el intérprete popular y lírico más importante de la historia de la música venezolana, bien llamado el tenor favorito de Venezuela. Nació el 22 de febrero de 1930 en Caracas y fallece el 28 de junio de 1989 en la ciudad de New York, Estados Unidos. Y por último, el 25 de febrero de 1984 muere Manuel Cabré, el pintor de la vida. Manuel Cabré, pintor hispano-venezolano, uno de los paisajistas más destacados de Venezuela. Se le conoce como el pintor de la vida. Nació el 25 de enero de 1890, 25 de enero de 1890 en Barcelona, España,
y fallece el 26 de febrero de 1984. Bueno, nos vemos la próxima, o nos escuchamos la próxima semana. Un placer haberlos saludado. Bendiciones. Se despide José González. Doce y 21. Bueno, ahí estaban las efemérides a cargo de la voz del amigo José González. Bueno, no me queda más nada sino complementar acerca de esa efeméride. Un día como ayer, 22 de febrero del 2017, a los 57 años de edad, murió en Caracas Roberto Lamarca, reconocido actor de cine, teatro y televisión. Nació en Bari, Italia, el 4 de octubre de 1959. Llegó a Venezuela junto a sus padres a los 5 años de edad. Por 14 años estuvo casado con la actriz Caridad Canelón, con quien tuvo una hija. En televisión laboró para Radio Caracas Televisión, para Venevisión, participando en unas recordadas producciones, entre otras, y en mi criterio, la más recordada por estas calles, el famoso Doctor Valerio. ¿Algún parecido con la realidad? Pura coincidencia. Bueno, sí, es un actor de alta relevancia y se la dio, entre otras, esta novela que fue ícono en las telenovelas de protesta en nuestra Venezuela, como fue Por estas calles. Creo que aún está vigente ese mensaje que intentó darnos esa novela. Bueno, la semana pasada por cuestiones se nos olvidó un poco del Día del Amor, el Día de la Amistad. Tenemos esa deuda con muchas personas y basado en ellos, antes de darle los titulares, vamos a colocarle una música, un tema musical que haga ese llenado que hicimos la semana pasada que nos faltó. Por favor, Giancarlos.
Venezuela sin barreras. 12:29. Bueno, el programa lo que va es volando, señores. Esta es la hora que todavía no he podido o no he tenido tiempo de colocar los titulares. Los titulares los vamos a pasar después que identifiquemos nuestra emisora. Solo están en tu mente. Nunca había ocurrido esto, que eran las 12:30 y todavía no habíamos pasado los titulares, pero es que hemos metido varias cositas, va volando. Sí, pásalo. Coño. Sí. 1420 AM. La semblanza de Freddy. Pues yo te digo cuando ponga la semblanza. Pase, doctor. Le presento aquí al ingeniero de sonido y al coordinador de la cabina. Los jueves a las 4 de la tarde con Sheila González. A través de Radio Sintonía 1420. ¿Dónde tengo yo el anuncio? Colócale bien al micrófono, por favor. Porque está en el aire, ya lo tienes al frente. Cuando estamos en el aire. Coño, pero casi no se ve. No, pues no se ve porque no estamos en el aire. Ah, perdón. Cuando está el aire. Como está en rojo, tranquilo. Parece, no vale. Tranquilo. Como algo que se me quedó. ¿Qué distancia? ¿10 centímetros? Ok. Perfecto. Claro. Él es así, tienes que tener cuidado. Él es así. Él es muy amigo de Giancarlo, que es el ingeniero de sonido. Okay. Él lo llama el gordo. Ahora, no sé. A partir de las 5 de la tarde, por Salud demanda Juan Carlos. ¿Qué? Y su esposa, ese reina. Si quieres incursionar en el mundo del entretenimiento. El programa va volando, todavía no he podido dar los titulares, eso no ocurre casi nunca, no sé por qué. Porque habían varias cosas que habían que informar sobre el dispensario ese de la Plaza Candelaria, era muy importante, porque están entregando medicinas allí. Sí, ya lo vi. ¿Ah? Dice Juan Carlos. Ok. Dígale que, gracias profesor, dígale. Dígale, su alumno le manda agradecimiento, gracias a él. Eso no tiene nada. El alumno supera el maestro. No digas eso todavía. La Hora de Géminis, un espacio para el buen gusto y el entretenimiento, con temas de actualidad, noticias, comentarios, ¿Dónde se consiguen estas cosas? Yo te consigo, no te preocupes. La Hora de Géminis, donde tú eres el protagonista. Yo te consigo uno, coño, tengo que hacerte alguna. Usted en mi vida, bueno, por eso es que estoy vivo, pues, por la voluntad de Dios y usted. Gracias. Poco medicamento. Sí, pero tú sabes que yo he tomado poco medicamento para eso. No, es que no es necesario casi tomar nada. Una carretilla de medicamentos. Sí, pero hay quien yo lo veo que toman y toman. Es que hay gente que piensa que mientras más pastillas mejor y es lo contrario. Es lo Más contrario. pastillas peor. De hecho, si yo la pastilla, si no la dejo cristianamente, como un reloj. Por eso es que usted no joda. ¿Tiene cuánto? 25 años. Cumplo 60 entre 15 No, días. pero 25 años que tuviste. 26. De 47 años que tengo de graduado, yo te agarré a los 21 años de graduado. Tú puedes alcanzar tus metas. Vamos. Bueno, vamos a pasar los titulares, pero ya vamos a hablar con nuestro entrevistado, que ya lo tenemos por aquí. Ya está, como veríamos, en la hípica. Ya está cuadrando. Bueno, tenemos Provea, un defensor de derechos humanos y profesor, cumple 600 días de injusta detención en Venezuela. Su nombre es Javier Tarazona, venezolano y director de Funda Redes, preso por denunciar abusos. Defender derechos no es un delito, exigimos su libertad. Tal cual. Maduro lanzó ataques contra el diario El País de España tras la publicación del trabajo. No son periodistas, son avatares. El chavismo impulsa propaganda hecha con inteligencia artificial, en que se expone que falsos reportajes sobre las mejoras económicas en Venezuela, conducidos por perfiles hechos por computadoras, ha comenzado a circular como publicación en YouTube. Bueno,
Hoy vamos a hacer cortos los titulares porque tenemos el tintero muy lleno. Entre otras cosas, quería comentarle de que también está en boga el tema que ya dejó de ser un tabú, el tema de los ovnis, señores. Antes esto era un tabú, mucha gente todavía es capaz de reírse, yo los veo, pero hay que ponerle un poquito de seriedad. Yo veo que donde están escondiendo es donde se encuentra lo que llaman el diablito. ¿Cómo es posible que derribaron 3, 4 aparatos en el aire? Y el primero era, no, este sí es un globo. ¿Y los otros? Nadie dice nada. Lo que saben, la potencia mundial que es Estados Unidos, no dice nada. Lo que se cayó no lo encontramos. Por eso es que está de la mano con Dios. Como este programa tiene otros cortes, vamos a dejar ese tema para otra oportunidad. Mucha participación en la página web. Mira, aquí tenemos muchos saludos. Me ofrezco disculpas a todos los radioescuchas y oyentes. Vamos a tratarlo de hacer de la manera más rápida porque le estamos quitando tiempo a un invitado de excelencia. Doctora Rosmary Suárez, Centro Médico del Valle, te manda saludos. Dice que está en sintonía y está allí sentadita en una pantalla gigante de 90 pulgadas escuchando el programa. ¿Qué te parece? Me parece bien. Muy bien. Te manda saludos. Rosa Piñango es una de nuestras excelentes radio escuchas. Ahora la llamamos a todos ellos y ahora vamos a incorporar a otros seres humanos como la doctora Rosmary, la familia Sin Barreras. Es que nos estamos haciendo nombrar y así nos vamos a llamar a todos. Te vamos a incluir, doctor Freddy, te vamos a incluir en el grupo de Venezuela Sin Barrera, dentro del grupo de la familia Sin Barrera. Nos lo están pidiendo a gritos. Areles Millán, saludo. Milady Maelín, saludo. Ruiz, saludos. Reina Ojeda y su esposo, saludos. Sin Estilo, saludos. Chacho, saludos al programa. Darío, saluda a Juan y que se recupere. Rosa, saludos. Nilsa, saludos Juan. Pronta recuperación. Acevedo, pregunta si van a entregar medicinas y requisitos. Bueno, Acevedo, en el micro que te colocamos, ahí están todas las indicaciones, recaudos, teléfonos. Sin embargo, al final del programa lo vamos a repetir para que estés pendiente. Débora, buena información, felicitaciones por hacer posible las ayudas. Jenny Sánchez se está conectando desde Colombia, hermana del gran colaborador y asistente de la cabina de estudio Johnny Sánchez, Arjona, Colombia. Arelis, Agustín, Galindo, anda, pregunta, Juan. No, Juan lo que tiene es una simple afección que llaman gripe. Otros dicen, lo que más dice la gripa. Nosotros la llamamos gripe. Él se va a recuperar. Lo que pasa es que él tiene aquí a su asistente. No hay problema. Y se está exponiendo al gran serrucho. Bueno, ya tenemos aquí nuestro invitado. Quiero por favor darle la bienvenida a mi amigo el doctor Freddy Rodríguez, y para usted tenemos una pequeña semblanza de este humilde servidor y este humilde programa. Giancarlo. Doctor Freddy Rodríguez Sánchez, médico graduado en la Universidad Central de Venezuela y posgrados de Medicina Interna y Cardiología en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, miembro de la Sociedad de Medicina Interna, Cardiología y Sociedad Venezolana e Interamericana de Hipertensión, Asociación Venezolana de Aterosclerosis, Sociedad Internacional del Holter y Electrocardiografía no invasiva. Investigador con publicaciones nacionales e internacionales. Conferencista nacional e internacional. Intruso en cuestiones de historia, particularmente en lo relativo a enfermedades y enfermos ilustres.
Ha escrito 4 publicaciones. Enfermo de libertad, presentado en la Academia Nacional de Medicina. Premios Andrés Eloy Blanco y Francisco Herrera Luque, de la Sociedad de Médicos Escritores de la Federación Médica Venezolana. Otra publicación, La curandera, del color de las heces del vino, para ser presentado próximamente en la Academia Nacional de Medicina. Y el elegido divino actualmente escribe ¿Quién mató a Mulegger?, previsto para ser publicado a finales del año o comienzo del 2024. Este es nuestro invitado de hoy, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor Freddy Rodríguez. Bueno, amigo Freddy, humildemente en la investigación que hicimos de su persona pudimos conseguir estos pequeños datos, porque si nos colocamos aquí a decir todo lo que encontramos en ese currículo, de verdad que habría que hacer un programa adicional. Entonces, hasta ahí lo dejamos. Los micrófonos de Radio Sintonía en este momento te los ofrecemos para que te presentes y hables con tu audiencia, que la semana pasada la dejaste cautiva a todas. Bienvenido. Gracias Marco por la invitación, y gracias a los radioescuchas que han estado pendientes para este pequeño conversatorio. Correcto. ¿Okay? Estoy muy complacido de estar aquí, muy complacido de llevar información importante a los radioescuchas que de seguro les va a dar mucho que pensar. Correcto. Fíjate, Freddy, la semana pasada tuvimos el honor de tenerte vía telefónica y bueno, infinidades de llamadas, infinidades de curiosidades, infinidades de preguntas que voy a intentarte resumirlas todas en unas cuantas preguntas para hacerle como una pequeña sucinta a todos estos oyentes que están ávidos de información en relación a lo que estuvimos hablando, que si no menos recuerdo estuvimos hablando de la hipertensión. Sí, bueno, la hipertensión, que muchas veces he tomado casi alegremente por propios y extraños, es una enfermedad que es mucho más delicada de lo que la gente piensa. Y conversaba en ese día, si mal no recuerdo, de que mucha gente está cubriéndose la boca y las vías respiratorias por la pandemia del COVID. Supuestamente porque el COVID ha matado cerca de 7 millones de personas. Pero esto es en 2 años, ¿ok? Y lo que va del tercer año de pandemia, que gracias a Dios es decadencia. La hipertensión mata eso y más en solo 1 año. La hipertensión es capaz de matar 9.600.000 personas al año. Y esto de múltiples maneras, a través de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares agudos. Tenemos hemorragias, tenemos isquemias, que pueden ser transitorias, pero que pueden dejar inclusive hasta inútil a una persona en la cama. De eso muchas personas tienen escuela, vamos a decir así. Correcto. Y además el famoso infarto de miocardio, que nos lleva a algo que me gustaría hablar hoy, que es de muerte súbita. Ok, eso lo podemos hablar más adelante. Quiero de alguna forma cerrar, porque es como un pequeño resumen, como un abreboca que le tenemos a nuestros radioescuchas en relación a lo que se hizo y lo que sería la continuación. Sin embargo, se me ocurre, porque así es pues la dinámica de la vida. Nosotros veníamos ahorita subiendo y yo te hacía mención que hay sitios aún, como tú eres una persona que está absolutamente autorizada para darnos realmente una opinión científica, valedera y autorizada en relación al tapaboca hoy en día, ya en muy pocos sitios están solicitando tapabocas. Yo soy uno que, basado en toda esta energía y toda esta publicidad, yo intento siempre andar con mi tapabocas.
Pero ¿por qué hago la relación? Porque es que yo siento que ese tapaboca más bien me produce a mí problemas para respirar, y ese problema para respirar me produce a lo mejor un cierto grado de estrés, y ese estrés quizás me lleva a subir la tensión por ese nervio, ¿me entiendes? Quiero que me hables un poco acerca de, para quitar ese tabú, ¿debemos o no debemos seguir usando el tapaboca de manera continua en este momento, o cómo debemos usarlo? Bueno, nosotros creo que tenemos que seguir los lineamientos internacionales, para empezar por ahí. En muchas partes del mundo, en sitios abiertos, ya no debe usarse tapaboca. Y aquí veo que la gente usa tapaboca inclusive a sitios abiertos, donde ni siquiera tienen alguna persona cercana a menos de 10 metros inclusive. El tapaboca puede ser un arma de doble filo. Primero, del tipo de tapaboca y la pelusilla que forma, pues es capaz de producir afecciones respiratorias. Además de eso, es capaz de concentrar CO2, que no es tan bueno. La persona puede llegar a perder el conocimiento, caer al piso y hasta fracturarse el cráneo. Y si no te mueres de COVID, te va a morir de una fractura. Es terrible. Esto es un poquito exagerado, por supuesto, sí, pero estamos en algo de esto. Sí. Si nosotros cumplimos con las reglas, porque ya en muchas partes del mundo el uso del tapaboca y algunas restricciones que la Organización Mundial de la Salud y los organismos que están involucrados en la pandemia, que son instituciones muy serias, ya han hablado de que si mantenemos una distancia prudente, si mantenemos ciertas condiciones, pues nosotros estamos, digamos que, protegidos. Y además de que si estamos vacunados, ¿ok?, el riesgo, por supuesto, que baja tremendamente. Yo he oído muy poco acerca de la mortalidad, ha descendido, pero terriblemente. Pues estábamos en un promedio aproximado, creo que estábamos cerca de los 7 millones, andábamos por ahí. Las estadísticas son un poco difíciles de interpretar, por una razón muy sencilla. Tengo casos, por ejemplo, que los pacientes murieron por otras circunstancias y por no hacer una autopsia o no hacer una cantidad de cuestiones, pero fue simplemente etiquetado como COVID. Inclusive donde yo estaba era muy frecuente todo el mundo, tú no podías estornudar porque ya tenías COVID. Exacto, eso tampoco es así. Entonces, no tenemos una cifra realmente, digamos, en qué basarnos. En cambio, con hipertensión sí la tenemos. Con hipertensión, nosotros lo más grave de la hipertensión es que la mitad de los hipertensos no los conocemos. La otra mitad solamente está tratada, de la otra mitad está tratada la mitad. Es decir, que solamente están tratados el 25% de los posibles hipertensos existentes. Y del total de hipertensos solamente 10% está controlado. ¿Por qué sucede eso? Que solo el 10% de los hipertensos están siendo controlados. Solo eso. Hay varios factores. El primer factor es que no hacemos el diagnóstico, ¿ok? O el paciente no acude al médico ante ciertos síntomas que son capitales. Te puedo nombrar, yo hice el diagnóstico de hipertensión arterial en Francisco de Miranda y en inclusive Mercedes París de Urdaneta, la esposa del general Rafael Urdaneta. ¿Cómo lo hice con Mercedes París de Urdaneta? Ella escribe una carta a su tía Mimi, donde le explica la situación de la familia, donde varios hijos tenían buba, donde el general Urdaneta tenía padecimiento de las vías biliares, de las vías urinarias, disculpen, y de que ella había tenido un fuerte reuma en la cabeza que ningún médico podía haber curado y que se atenuó una vez que ella empezó a sangrar por la nariz. Espérate un momentico, te estamos adelantando porque la gente va a decir, bueno, te está hablando de Urdaneta. Bueno, lo que pasa es que tenemos aquí, primero, son las 2:46 o 2:48, estamos hablando con el doctor Freddy Rodríguez y el tema en cuestión, en principio era un resumen, pero este ser humano que tenemos aquí además es historiador, escritor, y hizo un libro que ya vamos a hablar de eso al regreso, de un libro que tiene como nombre, está titulado Enfermo de Libertad. Por eso es que ustedes los escuchan hablando de Urdaneta y estos personajes ilustres de nuestros próceres nacionales, que ya vamos a hablar de eso. Por ahora vamos a las cuñas comerciales y ya regresamos. Claro, que te me quiere ir para los libros y todavía no quiero llegar allí. No, es simplemente para dar el diagnóstico. Sí. Entonces, mucha gente, porque yo estoy todavía en la pregunta. Ah, ok. Todavía en la pregunta, ya eso lo decía. Pero ahorita lo terminas de arreglar. Todavía estoy en la pregunta y lo que pasa es que te estoy diciendo que se puede hacer por esa forma.
Pero hay gente que tiene esos eventos, inclusive dolor de cabeza, como diagnostiqué Miranda, y no es capaz de consultar a un médico. A eso. Sí, ok, yo me asusté y bueno, no te asustes, porque... Entonces ahorita tú retomas ahorita. Mira, va volando, ya pasó 1 hora de programa. Sí, pero mía no. Ah, no, pero desde ese es el cronómetro humano y oficial. Empezó a las 1:30. Oficial. Pero es un tema que requiere bastante tiempo. Es un tema que requiere bastante tiempo. No, pero es que es muy interesante. Conversar con él es muy interesante. Y además eso le encanta a la gente. Distribuidora de la marca por ahí. El otro es el costo del medicamento, que creen que simplemente la hipertensión es numerito y se crean una serie de confusiones y donde las personas terminan dejando el tratamiento porque se sienten mejores y falta de información. Ya vamos a terminar eso. Fíjate que apareció uno aquí. Yo no creo en los ovnis que aparecieron supuestamente. Lo que pasa es que es una cortina de humo, señores. Acuérdense lo que pasó en Estados Unidos en el derrame de químicos. Claro, está haciendo referencia a un derrame que ocurrió en Ohio. Pero es que yo creo que los dos eventos ocurrieron. Y son, aunque digan que no existe casualidad, para mí coincidieron. Un evento y el otro evento. Fíjate, hay un tipo que desde que yo estudiaba primer año de medicina ya había escrito un libro que se llama él se llama Eric Pandonic y escribió sobre extraterrestres. Yo creo que existen fehacientemente. Eso no lo vamos a meter. No, pero para que sepa. Y además que lo ilógico en mi criterio es pensar lo contrario, en mi criterio. Así. Un mundo tan grande. 12:51. Bueno, aquí estamos. Bueno, continúe en el desarrollo de la pregunta que te iba a decir que no tuviera miedo, que ya iba a eso. Sí, yo pensaba que lo que pasa es que estoy haciendo extrapolación a hace 200 años. Correcto. Que gente tenía síntomas como los tenía Francisco de Miranda, un marinero peruano llamado Manuel Sauri, dejó constancia escrita de que el generalísimo había presentado dolor de cabeza, ruidos en los oídos, mareo y probablemente sudoración nocturna que ellos interpretaron como fiebre. ¿De acuerdo? Y esos son los 4 síntomas cardinales de la hipertensión arterial. De hecho, muere de una apoplejía producto de un accidente cerebral vascular. A algunos les gusta la palabra accidente sin evento, pero al fin y al cabo viene representando lo mismo. Y eso es lo que sucede. Mucha gente no tiene la información, tiene lo que se llama epistaxis, tiene dolor de cabeza, mareo, zumbido en los oídos, sudoración nocturna y no consultan al médico. Por eso es que hay un subregistro de los verdaderos hipertensos. En cuanto a la gente que tiene que tomar tratamiento, a veces se obstina, que si la usan en el estómago, lo que cuesta el medicamento, toda una cantidad de cuestiones y siempre se va a conseguir como una especie de justificación para abandonar el tratamiento. Y por eso es que solamente el 10% supuestamente está controlado. Nosotros hicimos un estudio con un frasquito, una tapita electrónica inteligente donde se veía que cuando se marcaba el momento en que tú destapabas el frasquito y eso era indicativo de que tú te estabas tomando el medicamento. El registro que dio fue precisamente eso, 10 cumplen con ese requisito. Te puedo decir algo más, en los médicos de lunes a viernes posiblemente eso era verdad, pero no los sábados y los domingos. ¿Ok? Inclusive en enfermeras. Es decir, ese estudio, que fue un estudio realizado desde una empresa farmacéutica suiza, no voy a nombrarlo por cuestiones obvias, y a través de un francés que fue el que ideó el frasquito, se hizo un estudio y en Venezuela yo fui el líder en investigación en ese aspecto y nos dio muchas luces acerca del comportamiento del paciente a la hora de cumplir el tratamiento. Tienes los efectos secundarios, tienes una cantidad de cuestiones que hace que el paciente, como te digo, abandone el tratamiento. Pero el más importante es información. A veces los médicos no nos tomamos el tiempo de informarle bien al paciente cuáles son las causas de la hipertensión. Y yo he tenido pacientes, por ejemplo, que me llegan a mi consulta y no les han preguntado nunca si realmente toman ciertos medicamentos denominados AINES que se venden tranquilamente por ahí. No te venden un antibiótico, pero sí te venden esto. O sea, yo no le veo, o no te le vendes ninguno o se los vendes todo. Pero unos sí y otros no. Estos son
capaces de inducir hipertensión arterial, canela. Tú ves la gente tomando una serie de raíces raras que promueven ciertos productos energizantes que son capaces también de incrementar la presión arterial. El calcio, que se utiliza para osteoporosis, muchas veces mandado muy alegremente a ciertos pacientes, son capaces de incrementar la presión arterial. Y Freddy, ¿y no será también un motivo de que la gente también pierde el tratamiento, situación país? Resulta que de repente el médico manda un medicamento original, pero resulta ser que por esta campaña de descrédito de estas empresas, normalmente te ofrecen en la farmacia, te dicen, no tengo ese es el original, pero aquí tienes el genérico. Entonces resulta ser que la persona, a lo mejor, si es tan estrictamente inflexible en lo que le mandan el tratamiento, no, yo quiero el original, si no está el original no tomo nada. Entonces eso también puede ser un motivo de dejar el tratamiento, inclusive por la situación país. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo soy el que pienso que peor es nada. Te voy a decir algo. Generalmente los genéricos tienen, digamos que un 25% de falla en cuanto al gramaje. ¿A qué me refiero? Que un comprimido o una tableta de 100 miligramos probablemente puede estar entre los 75 y los 125 miligramos. En Estados Unidos, cuando es una industria farmacéutica donde lo que son las medidas y el gramaje y toda esa serie de cuestiones que son para aparatos muy sofisticados no son tan buenos como los que puede tener una empresa de mayores recursos. Y esto hace que precisamente los comprimidos pudieran estar en un rango tan grande. Eso se puede ver en Estados Unidos. Aquí mucho más todavía, particularmente cuando vienen de ciertos países que no son los países que normalmente producen los medicamentos, sino que copian las fórmulas, ojo, porque hay que hacer una equivalencia, se llama bioequivalencia, para ver si realmente tiene los mismos efectos que el original. Muchas veces esto no se hace, esto hace que el producto sea de mala calidad, además de que el paciente, para ahorrar, compra una tableta para tomarse la mitad, porque el médico le dice, tómate la mitad. Lo que yo le quisiera preguntar a tu primero, no hay una línea fija donde esté la mitad en un lado y la otra mitad en el otro lado. Puede ser inclusive que hasta la mitad que usted partió no tenía nada y tenía, bueno, no tan exagerado, pero pudiera ser. En muy pocas proporciones. Claro, eso es como de llegar a tirar un bojote de cartas arriba y cuántas caen en la cama y cuántas caen en el piso, es más o menos lo mismo. Sí. Entonces, estos son los motivos por los cuales muchas veces los pacientes están mal controlados. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener cuidado y conciencia, particularmente los médicos, a la hora de nosotros informarle al paciente, porque el paciente está muy pendiente de un número. La gente se ha hecho una visión de un número, es que tengo la atención en, y yo soy de. Eso no es así tan fácil, porque si no la medicina dura tantos años. Yo no hubiese estudiado más de 15 años entre básico, medicina interna, cardiología y 2 años de terapia intensiva. Yo no hubiese, imagínate tú, ¿cómo lo puedes aprender tú en apenas una revistica o internet? Porque el doctor internet también se ha convertido en un problema. ¿Ok? Entonces hay que informarle mejor al paciente y orientarlo mejor en cuanto a lo que es la hipertensión arterial. Por supuesto, eso nos llevaría mucho tiempo. Ok, 2:58, estamos dialogando con el doctor Freddy Rodríguez acerca de la hipertensión arterial. Te voy a dejar una pregunta al aire para que me la contestes cuando vengamos a identificar a la emisora. Fíjate bien, en este mismo orden de ideas, situación país, no encuentras el medicamento y resulta ser que la persona llega y deja el tratamiento. Podrá producir, en el caso de las medicinas de la hipertensión arterial, terminar una consecuencia de una muerte súbita. Y ya le vas a explicar aquí a nuestros oyentes y escucha qué es una muerte súbita. Ya regresamos, vamos a identificar nuestra emisora. Solo están en pasa el enlace allí. Atrévete a lograr tus metas. Tú vas 2 pasos adelante como buena voz. Te recordamos que declarar y pagar es tu deber. Sí, yo creo que sí. Yo he tenido suerte acerca de eso, aquí entre tú y yo. Porque cuando nosotros nos reencontramos, yo había dejado el atenolon
porque no lo conseguí y más nunca lo tomé. Que tú me dices, tú eres un loco, que me pudo haber producido cualquier cantidad de cosas y nunca me produjo nada. Fue cuando no tomé más nunca tenolon. Tú me dices, ya para qué lo vas a tomar, ya salí. Así lo entendí yo. Sí. Ya saliste de ese peo, no te pasó nada. No, pero después lo entendí. No, muchas veces hay un medicamento, por ejemplo, el atenolol es para la primera fase después del infarto. Porque tú evitas arritmias que pueden producir muerte súbita. Te habla Víctor Nieves. ¿De acuerdo? Sí. Eso es un motivo, pero no necesariamente la muerte súbita, si tú lo suspendes, va a producir una muerte súbita. La muerte súbita puede sobrevenir más que todo por un infarto de miocardio. Ahora, hay muchas formas de morir súbitamente. Eso es lo que yo... Claro, yo voy a explicar primero que es una muerte súbita y después la... No, y voy a dar estadísticas. Claro. No, vamos bien. ¿Cómo vamos allá, coordinador? Excelente. No, a mí lo bueno siempre lo gusta mucho. Y el doctor, esos temas, ahí te va a fibra, ahí va a entrar. No, yo hay temas que yo más o menos pero aquí es por la experiencia. Así como estoy saliendo yo en Instagram. Tal cual. Te lo dejo todito para ti, para que veas cómo te quiero yo a ti. Aquí se pone bravo hasta el locutor porque dice que no lo saco. Lo que pasa es que ya me veo viejo. Ya no estaba así. Te están escuchando para que sepas, no te eches broma tú mismo. Te están escuchando. Yo no sabía. No mal para yo no decir nada. No te están escuchando. Te estoy ayudando en todo momento. Mira, a nosotros que nos queda ahí en el tintero, nada. Evitando atajos aislados. Nada. Volvió a pasar la información de... Esa la vamos a pasar al final para que, como quien dice, reiterarla. Yo tenía algo por allí, pero no voy a interrumpir el programa tan bonito con otras cosas que tenía por allí. Lo voy a dejar para la semana que viene. Lo que pasa es que es mucha información que hay que colar. Sí. Ahí bueno, aquí la llaman, hay que filtrarla para poder llevarla tipo pastillas, pues, y llegue algo, quede algo. Lo que queremos principalmente es que para la semana que viene la gente que está detrás del micrófono entienda muchas veces que las cosas no son tan fáciles. Sí. Entonces, después cuando hablemos, por ejemplo, de muerte súbita, vamos a hablar de que hay sitios que te van a decir realmente que el individuo corre riesgo de muerte súbita. Inclusive es una cosa muy... Eso lo vas a decir que lo quiero escuchar, oíste. Yo me siento casi cerquita de ello. 1:02 de la tarde. Estamos aquí ya en nuestra segunda hora conversando con el doctor Freddy Rodríguez, especialista en cardiología y especialista en otras áreas que más adelante vamos a hablar de ella. Ahorita estamos en el plano de la medicina. Bueno, quedó una pregunta al aire, amigo Freddy. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, yo te estaba indicando si es posible que esta situación país donde la persona va a comprar este medicamento para controlarse su hipertensión arterial, resulta ser que no está el medicamento que él está buscando. Por una u otra causa, no está el original y a lo mejor el genérico tampoco está. Resulta ser que esta persona dejó de controlarse la hipertensión y creo yo, esto lo va a decir usted, esto le puede producir una crisis hipertensiva y se produce un desenlace fatal y viene la muerte súbita. ¿Me le explicas, por favor, a mis queridos radioescuchas qué significa la muerte súbita y si es posible que esto ocurra? Sí, la muerte súbita es una muerte inesperada en las últimas 24 horas, aparentemente sin causa aparente. De 7.700 millones de habitantes, anualmente mueren entre 4 y 5 millones por muerte súbita. La muerte súbita tiene múltiples causas. Fíjate que la cifra de 4,5 a 5 es la mitad de las personas hipertensas que se reconocen a nivel mundial como de 9.600.000 muertes por hipertensión arterial. No necesariamente la muerte por hipertensión arterial tiene que ser súbitamente. Y normalmente el problema estaría más que todo en que esas personas que mueren súbitamente hay que considerar otro tipo de situaciones. Nosotros vimos con alguna frecuencia como deportistas caen en una cancha y mueren súbitamente. En los Celtics de Boston hace varios años hubo un caso de un basquetbolista de la NBA
e inclusive se le advirtieron a ellos de que era un riesgo grande. Pusieron un desfibrilador en el borde de la cancha y a pesar de eso el tipo simplemente tirando de 3 puntos cayó súbitamente, y a pesar de que lo desfibrilaron no pudieron recuperarlo. Eso fue causa de cierto alboroto en las redes en Estados Unidos y particularmente en la American Heart Association y en el Colegio Americano de Cardiología. Y a nivel mundial también, porque en Europa es más o menos frecuente que futbolistas se queden en la cancha. Inclusive la Naranja Mecánica era uno de los que tenía el récord, 5 futbolistas muertos. Y probablemente a estos individuos que supuestamente son deportistas y el deporte es salud, tienen otras cosas que pueden llevar a la muerte súbita. Inclusive de ellas de carácter genético. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos 2 registros de muerte súbita en nuestra historia, que es José Palacios, quien murió súbitamente esperando embarcarse, y cuando lo fueron a llamar, estaba muerto. ¿Qué pasó con José Palacios? José era un individuo que después que el Libertador le dio su herencia, después de morir, eso se lo bebió en licor. Y pasó a la indigencia y le contaba a sus amigos sobre todas las evidencias del Libertador. Y es posible que el licor haya sido una de las causas que indujera una arritmia en un momento determinado. Por supuesto que esto es especulación. El caso distinto lo tenemos en el general Anzoátegui, quien muere súbitamente cumpliendo 30 años, entre el 14 y el 15 de noviembre de 1819 en Pamplona. Ellos estaban en una recepción. Él tenía un poco de fiebre y eso lo dice el doctor Foley, tenía una fiebre mortal. Entonces él se va a su habitación y amanece muerto. No era una muerte violenta, ¿okay? Porque eso hay que tomarlo en cuenta. Y alguien dijo que había una chica con él, ¿de acuerdo? Y uno lo puede oír mucho de fulano que se han quedado en un motel de la Panamericana, del Chiquito, etcétera, etcétera. Eso lo llaman los franceses muertes por amor, y es como una especie de castigo por serle infiel a la esposa, y eso le produce angustia, estrés. Eso es una especulación también. Pero en el caso de Anzoátegui se había dicho que había sido envenenado con una lechosa envenenada, vidrio molido, pregúntame. Sin embargo, yo estudiando un poco la situación de Anzoátegui, puedo especular de que muy posiblemente Anzoátegui pudo tener una enfermedad que fue descubierta hace pocas décadas, que es el síndrome de QT prolongado, que está relacionado con un gen que es el SNC5A y específicamente al cromosoma no recuerdo muy bien, SP21 al 24. O sea que podemos identificar específicamente los pacientes que tienen ese tipo de síndrome. Yo tengo un paciente que cuando me consultó tenía 35 años y llevaba 30 años perdiendo el conocimiento 2 veces por semana con convulsiones. Y había sido tratado como una arritmia cerebral, como una epilepsia, y sin embargo seguía presente, a pesar de tener electroencefalograma normal, y seguía siendo tratado con antiarrítmicos cerebrales, y el paciente seguía presentando convulsiones. Me llega a mí 30 años después de su primera convulsión. ¿Ok? Había tenido aproximadamente, si sacamos la cuenta, 2 semanales en 30 años, más o menos aproximadamente unas 3.000 convulsiones. 3.000 convulsiones que eran 3.000 muertes súbitas, y te voy a explicar por qué. Cuando él pone un electrocardiograma, eso fue en el 2014, cuando pone un electrocardiograma que se había hecho sobre la mesa, yo a distancia más o menos de 1 metro, detectó de que me parecía que una parte del electrocardiograma mostraba los síntomas de esto, el signo de esta enfermedad, que se llama QT prolongado. Es una medida dentro del electrocardiograma que es muy fácil de determinar porque viene sus milímetros y tal. Pues estando por encima de 440, 450, depende de la frecuencia cardíaca, podemos determinar si es un QT prolongado. Este individuo, yo cuando veo el electro le digo, no, mira, tú tienes un síndrome QT prolongado y yo creo que lo que tienes que ponerte un desfibrilador. Por supuesto lo mandé al Pérez Carreño, allá lo recibieron, me dijeron que yo lo que estaba era loco, que inclusive es uno de los médicos más
eminente que tiene nuestro país, el doctor Iván Mendoza, que es electrofisiólogo y es un experto en muerte súbita y es un experto en arritmia, no le hicieron caso y dijeron que nosotros lo que estábamos era locos. Y lo que querían era hacerle un holter para ver el momento en que el tipo cayera y registrar eso. Entonces, tú te imaginarás, exceso de ciencia, lo llamo exceso de ciencia. El individuo se fue a la práctica, se fue a Cuba. En Cuba lo vieron unas eminencias cubanas y le dijeron, mire, sí, lo que le dijo allá que el pobre doctor de los teques, porque yo como trabajaba en los teques, pues yo no puedo saber lo que saben los de Caracas, porque estudié en la misma universidad. Según. Ok, entonces le pusieron le dijeron, no, usted lo que tiene, le hicieron su estudio electrofisiológico y le dijeron, no, sí, usted tiene lo que dijo el doctor, un síndrome de LQT prolongado, le hicieron sus estudios genéticos, ¿no? Le hicieron sus estudios genéticos y determinaron que sí lo tenían. Que bueno, que yo me había equivocado porque no era un LQT3 nada más, sino que había un LQT1 y un LQT3, porque son 5 LQT. Ahora yo no tengo el ADN para decirlo, sino simplemente lo dije por el electrocardiograma. Se le puso su desfibrilador y llevamos 8 años donde el individuo, a menos que no se haya podido cambiar el desfibrilador, está vivo gracias a y más nunca tuvo convulsiones. Qué bueno. Esto es, fíjate que los síncopes, la pérdida de conocimiento, es un indicativo de que ese individuo cualquier momento iba a morir. Yo no sé cómo no se moría, o sea, él resucitaba solo, porque a ellos hay que darle un golpe y tal y qué sé yo, porque se produce un tipo de arritmia muy complicada que se llama torsión de la punta. Okay, y esa arritmia es totalmente maligna y es capaz de matar a una persona. Y así es como pueden morir muchas de las personas sin saber siquiera eso. Eso fue lo que le pasó a Anzoátegui, probablemente, cosa que podemos determinar a través de una muestra de ADN tomada del diente y podemos decir eso. Curiosamente, su bisnieto murió joven, porque fue el primer hombre que hubo en su descendencia. Y 2 de esos hermanos murieron durante un periodo de una epidemia de fiebre amarilla. Eran muchachos jóvenes que estaban en la segunda década de la vida y murieron, no se sabe si por el mismo mecanismo de que la fiebre aumentaba el riesgo de muerte súbita en este tipo de pacientes. Entonces, si usted tiene un paciente con síncope durante un periodo de fiebre, lo primero que usted tiene que hacer es consultar a un electrofisiólogo como el doctor Iván Mendoza, que está a la cabeza de las investigaciones sobre muerte súbita y quien ha presentado innumerables trabajos, porque es un individuo reconocido internacionalmente y nosotros a ese tipo de científicos, de profesionales, tenemos que dirigir nuestra mirada y escucharlos a la hora de que nos dicen, mire señores, hay que estar atentos a esto. Correcto. Muchas veces nos convertimos en médicos y nos olvidamos de lo demás y nos oímos los colegas que son los expertos. Okay. Sin embargo, muy bien, a mí por lo menos no me quedó muy claro, sí puede traer consecuencias de no tomar la pastilla para la hipertensión, puede traer consecuencias de una muerte súbita. Sí, porque si te da un infarto, inclusive en los primeros momentos del infarto se desencadenan una serie de sustancias que son liberadas, que son irritantes a nivel del músculo cardíaco, que pueden producir un sustrato que se llama fisiológico, que es capaz de producir muerte súbita. Acuérdate que el paciente con infarto, la mitad no llega al hospital. La mitad no llega al hospital porque muere súbitamente. Porque nunca había sentido nada, inclusive a lo mejor ni siquiera era conocido hipertenso, y el hombre cae, lo llevan al hospital, y entonces, tuvo un dolor en el pecho y se desplomó. Yo tengo un colega que pasó eso, un dolor en el pecho y se desplomó. Cuando llegó a la emergencia, pues el individuo había muerto. No pudo llegar a la emergencia del hospital. Y eso sucede en el 50%. Después que tú tienes el infarto durante el primer año, tú tienes un riesgo también del 50% de morir súbitamente. Está incrementado por no tomarte la medicina, por la ingestión de alcohol, etcétera, etcétera, por otra cantidad de situaciones, que es por ese el motivo que el paciente debe estar en constante control con el cardiólogo. ¿Qué pudiéramos decir entonces, doctor, de esta persona? X, un personaje tuvo un infarto, el infarto le dio a las 2 de la mañana, resulta ser
que verdaderamente se le diagnosticó que le estaba infartado como a las 11, 12 del mediodía. Porque entre una cosa y otra tuvo ese dolor, tuvo náusea a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se tomó una pastilla Bran y ahí estuvo tratando de agarrar mínimo, no pudo agarrar mínimo. Eso a las 10:30 de la mañana fue al médico y a eso a las 11:30 le dijo: mire, chico, tú lo que tienes es un infarto en desarrollo. Aquí han pasado más de 6 horas. Fue a las 2 de la mañana y eran las 12 del mediodía. Cuando te lo están decretando pasaron como 10 horas, más o menos. ¿Qué pasó allí? No se murió, como dice usted, que en el camino. ¿Por qué le ocurrió esto? Un ser humano a lo mejor joven, relativamente joven, 32, 33 años. ¿Qué pasó allí? Bueno, suceden muchas cosas. Muchas veces... ¿Es atípico esto? No, es muy frecuente. Yo tengo un individuo que llegó con un dolor en el pecho, pero calientico, en menos de 1 hora. Cuando le hago el electro en mi consulta, veo que el individuo tiene un supradesnivel y que lo más probable es que te haya tenido un infarto. Las enzimas seguramente deberían haber dado elevadas. Sí. Yo lo mandé a hospitalizar, el individuo no se quiso hospitalizar, se fue a su casa, se puso a ver televisión y ahí quedó. Wow. ¿Ok? Estamos. Y eso sucede con mucha frecuencia. Hay miedo. Y tengo pacientes que han abandonado el hospital a las 24, a las 48 horas. ¿Ok? Es que hay miedo a eso. Y el miedo es estrés. Y el estrés produce suficiente descarga adrenérgica para inducir a una arritmia ventricular maligna con una muerte súbita. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes una pérdida súbita de conocimiento, tú enseguida tienes que ir al médico. No, que fue que yo creo que me resbalé. Hay unos que son muy específicos y dicen, todo se me puso negro. Bueno, a veces que todo se le puso negro hay que tratar de ver qué era lo que había ahí. ¿Dónde fue que se fue la luz? Prende la luz para ver qué fue lo que pasó. Sí. ¿De acuerdo? Tú lo ves en personas jóvenes y puede ser un síncope neurocardiogénico, que es un reflejo anormal que se produce en algunas personas, particularmente cuando están mucho tiempo paradas. Sobre todo, entonces, si tú te acuerdas, cuando tú ibas a misa, que tenía una misa y te caía desplomada, ¿no? Ese es más o menos ese tipo de síncope que se puede determinar mediante algunas pruebas. Ahora bien, cuando ya tú tienes cierta edad, tú tienes una patología, eres diabético, eres hipertenso, tú tienes un gran riesgo de muerte súbita si tú no cumples, vamos a llamar, las reglas del juego. Y esas reglas del juego te las va a establecer el cardiólogo. Por eso es que tú tienes que ir al cardiólogo. Para que él te establezca las reglas del juego, tienes que hacer esto, porque si tú no vas a ganar la serie. Correcto. ¿Me explico? Correcto. Entonces, muchos pacientes se brincan, saltan ese escalón y no le dan importancia. Sí le dan importancia a un tapabocas, cuando de repente ellos son los únicos en 3 cuadras a la redonda. Pregúntame en qué estamos pensando. Sí. 1:17. Estamos conversando con el doctor Freddy Rodríguez y estamos conversando acerca de la hipertensión arterial. Vamos a continuar. Te voy a dejar una pregunta al aire para que me la contestes al regreso. Tengo entendido que la mayor cantidad de personas que toman esta pastillita de hipertensión arterial y lo hacen estrictamente como dice el médico, o terminan sufriendo de los riñones o terminan sufriendo de una de la cavidad porque se les tapa. Eso me lo vas a explicar al regreso, que por qué tienen esa idea de que produce este sedimento que también dejan las aspirinas. Hay un sedimento que deja la aspirina porque normalmente te mandan el hipertensivo con su respectiva aspirina. Eso te produce un sedimento y entonces si no te mueres del corazón, te mueres de los riñones. Bueno, eso me lo vas a explicar al regreso. Dicen eso también. Sí, pero esos son, acuérdate que son bolas. Sí. Nosotros no nos basamos en bolas, sino en estudios científicos. Y sabemos, por ejemplo, que con la aspirina ha logrado salvar vidas, pero sí, ¿de acuerdo? Claro, hay quienes hablan de que las dosis acumulativas son capaces de dañar el riñón, pero tú tienes que tomar otras variables. El tipo toma licor, el tipo bebe agua, el tipo tiene otra enfermedad concomitante. No es tan fácil decir de que la aspirina te va a
a dar el riñón, te va a dañar el riñón, porque por decir una cosa que es una suposición o una presunción, tú vas a quitarle al paciente, le vas a dar digamos, le vas a inducir a tener más miedo, y mientras más miedo el paciente menos va a hacer caso omiso a lo que tú le estás diciendo. De hecho, muchas personas les pasa esto, entonces se van al doctor internet, y entonces el doctor internet ahí va a encontrar lo que tú quieras encontrar. Internet, claro, por supuesto, y vas a encontrar hasta la opinión de los claros. ¿Quieres otra opinión? Esa la vas a encontrar. Esta es la contraria, también la vas a encontrar. Y eso es dañino para el paciente, porque tú al paciente no debes de dejarle dudas, tienes que ser claro con el paciente. Muchas veces no tenemos tiempo para ser claro con el paciente y decirle, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, estos son los lineamientos que tú tienes que seguir. Y en la medida que tú te ayudan, porque yo te puedo dar a ti el martillo, pero si tú no te pones el clavo y le das, no vas a clavar nada. Sí, ayúdate que yo te voy a ayudar, pero tienes que ayudar. Okay. Entonces, el daño que puede producir, hay que buscar el riesgo-beneficio o el costo-beneficio, y en base a eso se trata el tratamiento, porque todos los medicamentos no sirven para todos los enfermos. Pero sí, las pastillitas estas te tapan una cavidad. No pueden tapar, si más bien son antiagregantes. Sí, pero a mí yo no, a esa opinión no hay estudios que estén diciendo eso. O sea, primera vez que yo lo oigo, sí, yo lo he escuchado. A menos que haya un estudio que yo no haya visto. Por supuesto, yo tuve 3 años un poquito ligado a esto por razones personales, pero lo hubiese enterado, porque siempre me llegan la información por Medscape. Vamos a hablar de esta y después pasamos al tema aquel de los libros y todo. 1:20 de la tarde. Señores, el programa se nos ha ido tremendamente rápido. He abandonado a mis queridos radio escucha. De verdad me perdonan, lo que pasa es que ha estado tan interesante que no he tenido oportunidad. Aquí están muchos oyentes. La doctora Celeste, tenemos a Rudy, tenemos a Ana Gabriela, a Yurasca. Saludos, Yurasca, te vas a conocer a Yurasca, es una persona extraordinaria. Ella trabaja con nosotros en la fundación, es la encargada de coordinar todo el evento de la fundación, y ella es terapeuta ocupacional. Ella se ha encargado de muchos proyectos que hemos hecho. En estos días tuvimos una jornada, te estoy hablando finalizando el año pasado, una jornada donde entregamos a niños entre 3 y 14 años, le entregamos lentes gratuitos. A todo que se presentara su informe médico, teníamos una óptica, un patrocinante que nos concedió unos 5 o 8 lentes, y ella se ocupa de coordinar todas estas cosas. Nosotros en esta fundación nunca recibimos ningún tipo de dinero. Todo lo que recibimos los recibe directamente del patrocinante a la persona que lo necesita. Bueno, amigo Freddy, quedó una pregunta al aire. De estos tics que ocurren de que muchos dicen que la aspirina, que si la altenolol, la amlodipina, produce que te cierra alguna cavidad de tantos sedimentos, te van cerrando la cavidad, y eso te puede producir otros efectos secundarios. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión científica y autorizada? Quiero que me hable de esto para quitar esos tabús científicos, según ellos, con una persona autorizada. Mira, todo medicamento tiene un excipiente, y probablemente es a eso a lo que se están refiriendo. El hecho de que se depositen estos sedimentos en el riñón, y eso, te digo, no tengo información científica avalada científicamente. Eso se llama medicina basada en evidencias de que ninguno de estos medicamentos produce tales depósitos. De hecho, me hablaste de probable obstrucción de las arterias coronarias por aspirina, y eso es contrario a lo que hace la aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario. Que pueda el individuo no tomar agua suficiente y se deposite o haya concentraciones, ya eso es tema para dañar los riñones, ya ese es otro tipo de tema. Pero hay otras variables que pudieran estar en eso. El médico tiene que saber cuáles son el riesgo-beneficio y el costo-beneficio de un medicamento. Si el costo está superior al beneficio o el riesgo está superior al beneficio, es obvio que no debemos utilizar ese medicamento.
Si lo usamos nosotros es porque realmente el beneficio está por encima del riesgo y el riesgo es relativo a algún otro tipo de afección que tenga el paciente. Y es por eso de que tenemos que estar muy conscientes de lo que nosotros estamos proyectando hacia la comunidad, porque eso causa desinformación, causa angustia, causa muchos problemas, porque los pacientes es un motivo para abandonar los medicamentos, se van a tratarse la hipertensión con ajo, así huelan a sirvienta, ¿verdad? Pero sí, es lo que el paciente cree en lo natural. Yo le puedo decir una cosa, la marihuana es natural y pregúntale usted si a la mayoría de las personas, por lo menos, bueno, ahora no sabe. No sabe, ahorita como están las cosas, no sabe qué es lo que es bueno o malo. Para que tú veas, ¿no? Entonces no todo lo natural es bueno, porque tú tienes la yuca amarga, es natural y envenena, pues. Y así tienes muchos productos de la naturaleza. Entonces esto de que lo natural es muy bueno, eso hay que verlo con una lupa muy... Hay que saberlo medir. Entonces hay que saberlo medir, exactamente. Entonces no es así, no es tan categórico. Para eso está su médico, pregúntele, no vaya a internet, no escuche a la vecina de al lado, que la vecina de al lado no ha estudiado. Si usted va con un médico bien preparado, no un médico de segunda que jamás ha vuelto a leer un libro, entonces bueno, él va a estar como usted, repitiendo como la vecina lo que oyen, es decir, es chisme más que evidencia. Medicina basada en evidencia o medicina basada en experiencia. Cuando tú tienes 47 años de graduado como yo, tú usas la medicina basada en evidencia, pero tú también te vas a tu experiencia y de ahí es donde tú puedes sacar qué puedo hacer, pero lo que yo te pongo a ti de tratamiento para la hipertensión no es el mismo que le pongo a una mujer, a un chino, a un negro, a un diabético. ¿Me explico? Correcto. ¿Ok? Porque son cosas diferentes. No te voy a poner lo mismo si tú tienes la frecuencia cardíaca alta, si tienes la frecuencia cardíaca cercana a 60 o por debajo de 60. No puedo utilizar un beta bloqueante, por ejemplo. ¿Ok? Lo voy a usar en ciertos casos, cuando tienes frecuencias altas, cuando tienes arritmia, etcétera, etcétera. Entonces, cada medicamento tiene su propia indicación. Los medicamentos no se utilizan así, como utilizarlo. Correcto. ¿Okay? Haciendo como una especie de recapitulación para cerrar este tema por hoy de la hipertensión arterial, principalmente tienen que asistir periódicamente al médico. Eso es esencial. Y si la persona tiene algún tipo de antecedente de cardiología, de hipertensión, tiene que periódicamente hacerse una revisión. No, o sea, es así, pero yo voy más allá. Si usted, por ejemplo, ya tiene familiares de raza de color, negro, aquí no hay problema con nombrar. No, aquí somos negros. Hasta usted, con ese color, es negro. Está bien. Para que sepa, para que usted sepa. Usted lo dice. Ok, entonces, por ejemplo, negros, diabéticos, esos individuos siempre, pacientes de 14 años, yo te voy a decir una cosa, la mayoría de los pediatras no le toman la atención a los niños. ¿Y por qué no le toman a los niños si son niños de color o son niños que tienen antecedentes familiares de hipertensión severa, que han muerto de infarto? Eso hay que tomárselo a los niños porque solamente en Brasil el 7% de los niños son hipertensos. En Brasil se han dado esas estadísticas de hasta un 7% han reportado en niños de aproximadamente 8 a 12 años como hipertensos. Y aquí los pediatras no le toman la atención a los niños. Yo he diagnosticado hipertensión arterial en los 14 años. Imagínate. Hay pacientes que van cuando un paciente tiene hipertensión arterial antes de los 20 años, hay que revisar una serie de patologías, como es el hecho del feocromocitoma, que es un tumor de las glándulas suprarrenales, que es curable, porque si tú quitas el tumor, tú controlas al paciente, sin necesidad de medicamentos. Puedes tener estenosis de la arteria renal y así tú le des camiones de lo que tú quieras, de medicamentos, siempre va a ser hipertenso, pero esos son pacientes de 20 años y nadie los estudia, nadie los manda a un nefrólogo para que le hagan una arteriografía renal. Inclusive ni siquiera pueden hacer diagnóstico de estenosis aórtica, que también puede llegar a producir hipertensión arterial. Entonces, si hacemos diagnósticos clínicos específicos, entonces nosotros podemos curar. Pero muchas veces a mí me han llegado pacientes ya con 18 años de hipertensión a los 38 años y resulta que le tienen un camión de pastillas y la tensión sigue alta.
¿Qué costaba mandarle a hacer unos exámenes específicos, ácido vanílico y catecolaminas en orina de 24 horas? O mandarle a hacer una arteriografía renal, porque probablemente al hacerle ciertos procedimientos quirúrgicos endoscópicos, no ni siquiera tienes que abrirlo. Tú puedes a ese paciente controlarle o mejorar su cifra tensional. El estrés, el café, la canela. Si te tomas un ibuprofeno, un Brugesit, un diclofenac, porque aquí todo el mundo se toma diclofenac para bajarse, aquí vas a empezar a ver cifras tensionales elevadas. Cuando tú le quitas esos medicamentos, le quitas ese tipo de... Utilizamos demasiado salsa de soya, salsa inglesa, utilizamos demasiado cubito, todo le queremos dar sabor y no le podemos dar sabores naturales, sino tiene que ser con estos que están cargados excesivamente de sodio. 1:29. Gámez, muy interesante la intervención del doctor y sobre todo que no habla en términos médicos sino claro y raspado. Felicitaciones, excelente invitado. La señora Ana, doctorísimo, mis saludos a su señora. Una pregunta, y mi galán, don Carlos Ortega, ¿qué le pasó? Está de rumba, de carnavales, adelantó la octavita. Bueno, sí, mi querida Ana, él me dijo a mí, yo no tengo en estos momentos herramientas para pensar lo contrario, que tiene un estado de gripal fuerte. Sin embargo, voy a tomar en cuenta su expresión. Tenemos por aquí la señora Rosa Piñango, la señora Mari Churrasca. Todos ofrezco disculpas si no al momento de pasar los saludos no lo hago porque en este momento tenemos la pantalla completa para el doctor Freddy Rodríguez. Freddy, en este momento nos queda media hora. Esto lo hice de manera intencional, de pasar a un tema que para mí, por lo demás, muy interesante. Y lo vamos a hablar al regreso, después que identifiquemos nuestra emisora. Vamos a hablar de estos libros que tiene mi doctor Freddy Rodríguez ahorita en el ambiente. Ya regresamos. Pregunta que me imagino que para al final no pude escuchar si seguimos usando o no el tapabocas. Me imagino que es como usted. ¿Qué dice? Que al final no pude escuchar si seguimos usando o no el tapabocas. Bueno, eso en cualquier momento lo incluyes allí, esa respuesta. Eso lo podemos jugar. Sí, pero pues que estoy leyendo ahí, me imagino que con usted. Trata de que nos cuidamos del COVID, pero no de la hipertensión. Sí, la idea no es si puedo usar o no el tapabocas, eso corre a tu criterio. Yo no lo uso. Yo estoy vacunado. Noticias, reflexiones y los grandes temas. Primero tienes obesidad terminal. Segundo te arrecha, no te aleches. Así me decía un paciente mío chino, decía no te aleches, doctor. No te aleches, pata, corazón. Eso no te aleches. Eso es nunca se me ha dado, las veces que se me ha subido. No, bueno, si te sueltas que estás tomando tratamiento, tienes que bajar de peso, probablemente tienes un síndrome metabólico, por eso es que es importante decir, la gente pretende que tú le digas, mira doctor, es que yo creo que a mí se me sube la tensión, pero tengo que examinarte, tengo que a veces hacerte un seguimiento, porque a veces no es tan fácil tratar un hipertenso. No es si ves algún saludo lo anotas aquí, oíste, que yo no lo puedo ver. Por sintonía 1400. ¿Tú cómo me ves? La pregunta que tú tienes que hacer, ¿cómo es que tú de médico ahí voy, no te preocupes. Mira, ya la tengo ya clara, esa es la básica. Esa está precisada. ¿Tú me ves gordo? ¿O me ves en el peso? Yo creo que tiene un poquito de sobrepeso, pero a visión, hay que pesarte y medirte. No, yo debo estar pesando 73 kilos. ¿Y mide? 1,64. No, tú estás como yo, o sea, ya en 70 debe estar. Yo no salgo de allí de 72, 70. Pero a ti lo que te mata más es el manejo del estrés.
Pero vamos a hablarlo más claro. ¿Está en sonido allí? O no lo voy a decir. No, para mí casi incontrolable. Ahí es donde tenemos que hablar qué es lo que yo tengo que manejar. Siento muchas veces que casi inmanejable, a veces lo siento internamente. Siento que se me escapa de la mano el manejo. Sí, es que es como cuando tú, bueno, yo no quiero, pero lo estás te pones intentando tú solo. Yo pienso, lo estás intentando tú solo. Sí. Y yo creo que tú tienes que, digamos, aprenderlo en manos de un experto, de un psicólogo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tú puedes manejar las situaciones conflictivas? ¿Cómo puedes manejar todas esas situaciones? 1:34. Bueno, una vez agotado por hoy el tema de la tensión arterial, quiero pasar a otro tema porque noto en el aspecto curricular de mi querido doctor que, entre otras cosas, se autonombra o se lo indica a alguien, no vamos a referírselo a él mismo, intruso de la historia. Uno de los libros que tiene mi amigo Freddy es de nombre Enfermo de Libertad. Freddy, ¿qué te llevó a ti pasar de ese esquema, de ese estadio de la vida que es la medicina, un aspecto netamente científico, a pasar a algo que netamente casi de intelectual? ¿Qué te llevó a ti de pasar a ser un médico reconocido con alta experiencia a ser ahora también escritor? Bueno, fíjate, desde que yo estudiaba medicina me llamó mucho la atención cuando nombraban algunas enfermedades y me nombraban algunos personajes. Por ejemplo, en el caso de la hemofilia, que estaba relacionado básicamente con la realeza inglesa o con los zaristas en Rusia. Empecé a interesarme por enfermos y su enfermedad. Y siempre estuve leyendo a todos, particularmente los que se refieren a nuestro país. El Libertador, principalmente, y los demás personajes que están dentro del libro Enfermos de Libertad. A mí me invitaron a una conferencia en Quito, en un congreso el siglo pasado, pues eso fue en 1990, no me acuerdo exactamente la fecha. Y me invitaron a una conferencia que se le puso el nombre del presidente de la sociedad, Apoptosis como respuesta neuroendocrina. Suena así como muy rimbombante. Demasiado. Y bueno, realmente es bastante complicada la situación, pero yo para dar mi conferencia hice alusión a Manuela Sáenz en relación al suicidio, porque apoptosis es suicidio celular, a un supuesto suicidio según Boussignol. Jean-Jacques Boussignol, era un individuo que era un poco adversario al Libertador y siempre trató de darle minusvalía a Manuela Sáenz, y entonces hablaba de la posibilidad de que se deseaba un suicidio, lo cual en una carta en una carta póstuma al Libertador, lo asoma como que, cómo no, esa es una posibilidad, pero que ya no está ganada para ello. Cuando yo le dedico esos 10 minutos a la caballeresa del sol, desperté cierto interés entre el público, donde estaba el doctor Clemente Orellana Sáenz, descendiente en 6ª generación de un hermano de Manuela Sáenz, y quien se acercó a la mesa donde estábamos cenando los conferencistas que habían sido invitados de Argentina, de Colombia, para regalarme ese libro. O sea, un libro del escritor galo René Pérez, que habla, se llama Sin temores ni llantos, y que habla es la biografía prácticamente de Manuela Sáenz. Cuando yo venía en el avión me puse a leer y caí en la parte al final, cuando ella padece de difteria. Enseguida se me vino a la mente, porque yo antes estaba pendiente, era de tratar de hacer lo mismo, pero a nivel mundial. Anton Chekhov, Mikhail Cholosyov, Chopin, toda una cantidad del mismo León Tolstoy, pero no hallaba cómo engranarlos, ¿me explico? En cambio, cuando leí lo de Manuela Sáenz, dije ya, es precisamente la gente independentista la que me va a dar a mí la secuencia, y comencé a desarrollar mi libro. Cuando yo llevaba como el 75% del libro,
se lo presenté al difunto doctor Iván Soltero, quien fue posteriormente mi editor. Y yo pensé que él lo iba a romper o iba a nada. Tardaron como 15 días o 3 semanas sin que él me diera una respuesta. Y yo dije, nada, está pensando que estoy loco. Sí. Y entonces él decía así, chico, qué maravilla lo que tú hiciste, esto es extraordinario y tal y qué sé yo. Y eso me animó a mí a seguir y terminar Enfermo de Libertad, que fue presentado en la Academia en el 2005, en la Academia Nacional de Medicina, y además de eso fue publicado. Salieron 7.000 reproducciones, que ahorita pregúntame si yo tengo una, no la tengo, y por eso hice sí. La ampliación, tengo uno bien guardado. Ok, eso tienes historias. Sí. Okay. Y gracias al doctor Iván Soltero. Correcto. No recuerdo si es Iván Mendoza, pero es Iván Soltero. El doctor Iván Mendoza ha sido mi gran amigo y colaborador durante muchos años. Más bien yo he sido colaborador de él durante muchos años y le guardo mucho respeto. Y precisamente le acabo de dar la noticia de que él es el padrino del libro del color de las heces del vino. ¡Qué bueno! Del libro Enfermo de Libertad salen 3 libros adicionales. En la primera parte de Enfermo de Libertad, que se habla de la medicina en la colonia, aparece una serie de personajes donde en Ecuador está el indio Chusic, un personaje sumamente interesante que lleva a hablar de minúsculos cuerpecillos. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. Y aquí en Venezuela está los curanderos, donde estaba María Gregoria Ramos Casanueva, y quien se enfrenta al protomedicato. De hecho, ella es acusada de la muerte del exgobernador de Margarita, Joseph Matos. Y ella se defiende que ni siquiera había entrado en la masonería, saber de qué se trataba. Entonces, por ahí, yo considero que esto era más bien, ¿cómo te acuerdas de Amador Bendayán y Sábado Sensacional? Correcto, sí. Que sacaba Sábado Sensacional. El hall venezolano, el tal venezolano. Bueno, esto es más o menos un código Da Vinci venezolano, pero de muy mal gusto, porque realmente la verdad es que carece de sustancia. Ahora bien, Freddy, ¿cómo has logrado? Entiendo, según lo que investigué, de que en la actualidad no has podido publicar esos libros aquí en Venezuela, pero en su oportunidad, el primero que publicaste, que fue Enfermos de Libertad, ¿cómo hiciste en el primer libro? Porque quizás después, bueno, pero el primero, ¿cómo hiciste para publicar esas 7.000 ejemplares? ¡Wow! Pasó lo siguiente, primero yo fui, creo que tú estabas ahí en ese momento, ¿no? Fuimos a un prestigioso diario de Caracas, y cuando fuimos a ese diario, le presenté pues el libro a la gerencia, creo que era el director, el presidente, ¿no? El presidente. Director del diario El Nuevo País, ¿no era? No. No, ese no. No era. Entonces era el otro. Era otro. Miguel. Ok, entonces simplemente agarró el libro, lo vio y dijo, el título no es comercial. Yo no me sentí afectado porque yo dije, bueno, pero la Biblia tampoco tiene ese título comercial y sin embargo se han vendido todos unos millones y millones de... El libro más vendido de la historia. El libro más vendido, más famoso de la historia. Entonces no me afectó. A una empresa farmacéutica le vendí la idea y lo publicó, 7.000 ejemplares. Ellos donaron 5.000 a médicos y a personales que iban a mis conferencias, y los otros 2.000 yo los vendí. No tengo ninguno. ¿Okay? No solamente se fue presentado en la Academia Nacional de Medicina. Para presentarte un libro en la Academia de Medicina tiene que tener unos buenos quilates. Unos buenos quilates. Segundo, tiene 2 premios por la Sociedad de Médicos de Escritorio de la Federación Médica Venezolana, el Andrés Eloy Blanco y el Francisco Herrera Luque. A destiempo, uno en el año 2005 y el otro en el año 2006. Ellos me invitaron a participar dentro del grupo. Nunca me escribí porque no... estaba muy enredado con la parte con mi investigación en cardiología, etcétera, etcétera. Y después eso dio pie a yo escribir el resto de los libros. Aquí imprimir un libro o publicar un libro es costosísimo. Entonces hace 2 años
por injerencia inclusive de mi hijo, que actualmente vive fuera del país, en Holanda, trabaja en una empresa venezolana que está fuera. Y a través de él pude publicarlo por autopublicación, que se llama ahora, y traerlo desde fuera para Venezuela. Por supuesto no se pueden traer cantidades grandes. Traje un lote de 40 libros. Eso pesa, porque un libro pesa. El que ha agarrado una caja de libros sabe lo que pesa un libro. Entonces, eso implica un costo bastante alto. Aún así, los libros están en un precio que estaría muy por debajo de lo que sería si se publicara en Venezuela. Fíjate bien, se me ocurre lo siguiente. 1:47, estamos conversando con el doctor Freddy Rodríguez en este momento en lo que pudiéramos llamar intruso en cuestiones históricas, donde se ha convertido casi un especialista de esto. Se me ocurre, mira, nos quedan unos 15, 10 minutos óptimos que debemos exprimirlo. Tenemos mucha información para suministrarles a nuestros radioescuchas en relación a estos libros, pero me parece más interesante donde le podamos entregar a ellos la forma de leer todos estos libros. Vamos a hacer un esbozo, que importa que nos queden más minutos y lo aprovechamos a darles otras informaciones, pero ahorita en este momento, ¿cómo pudieran hacer estas personas para obtener el cúmulo de todos estos libros? Entiendo que son 4, pues entonces, ¿cómo pudieran hacer? Bueno, se puede hacer a través de Kindle, de Amazon. Es una plataforma y el libro sale más costoso, pero tú no tienes el libro en físico, ¿ok? Y lo puedes leer perfectamente. Está en Amazon, tienen que poner Amazon Books, simplemente poner mi nombre, Freddy Rodríguez Sánchez, no olviden el Sánchez, mi mamá... También vale, ella puso lo suyo. Ella puso lo suyo. De acuerdo. Inclusive, sobre todo, yo nací en la cocina de la que es ahorita la casa de mis tías, ¿no? Wow. con una partera. Ya, okay. Entonces imagínate tú la situación. Sí. Eso fue el 31 de octubre del año de 1947. Sí. Y mi madre también. Entonces pone Freddy Rodríguez Sánchez y ahí van a aparecer mis 4 libros. Está el precio en dólares, está publicado en Estados Unidos. Y en Kindle es la mitad del precio, mucho más barato, $7-8. No llega. Ellos pudieron a través de ti obtener estos libros. Sí, si los quieren en físico, solo tienen que hacerme llegar la petición. Yo tendría que mandarlos, pedirlos. Por supuesto, es un poquito más costoso de lo que está en Amazon. Está aproximadamente entre 14 y 15 dólares. Aquí traerlos es difícil, es bastante oneroso, y aún así sería más barato que publicarlos aquí en Venezuela. El orden está más o menos en $25 cada uno, y son libros muy interesantes. Te hablaba, por ejemplo, del color de las heces del vino. El color de las heces del vino es investigación de más de 25 años, con más de 1.600 separatas analizadas, separatas de carácter de corte médico, ¿okay? De investigaciones, de investigación, para llegar al diagnóstico definitivo de la causa directa de muerte, porque la causa directa de muerte del Libertador hasta ahora no ha sido establecido, porque sí, han dicho, murió de tuberculosis, pero la tuberculosis no mata a nadie por sí sola, mata a través de las complicaciones, insuficiencia suprarrenal, meningitis tuberculosa, daño pulmonar, etc. Freddy, se me ocurre, sin pronunciamiento político de ningún tipo, ¿tú consideras que esta última vez que abrieron el sarcófago del Libertador, ellos lograron determinar algo en esa situación? Yo creo, bueno, dígalo usted. Te voy a decir algo. Cuando hubo esa sesión en la sociedad venezolana la sociedad bolivariana, precisamente era discutir sobre si realmente valía la pena hacer una necropsia al Libertador. Bueno, yo me pronuncié porque sí. Ok, primero para saber si realmente era el Libertador, y por otra serie de circunstancias porque se iban a hacer determinaciones de ADN que nunca jamás se habían hecho. Pero en el fondo decía, es difícil, a menos que tengas una tuberculosis ósea, poder determinar si realmente, y a eso no iba a decirte si el Libertador era muerto de tuberculosis. Pero acuérdate que los restos del padre de la patria sufrieron mucho
muchos trastornos. Le cayó encima durante un terremoto y hubo que reponer sus restos en otro sarcófago. Después fue inclusive hasta en derecho penal llamamos esto, hay demasiada contaminación del escenario. En derecho penal lo llamamos así. Exactamente. Sí. Entonces, por supuesto, independientemente de las intenciones para hacer una necropsia, que probablemente fue muy asusada por Mier Hoffman, por Jorge Mier Hoffman, okay. Abogado precisamente, y a lo mejor para ganarse algún tipo de indulgencia con el Estado, probablemente indujo a este tipo de cuestiones, pero eso es algo que realmente para mí científicamente tú consideras que no dio nada. Es más, se habla de una supuesta histoplasmosis, pero ¿cómo podemos establecerlo si el cadáver estuvo contaminado durante muchas oportunidades? Mientras que la teoría, mi hipótesis sobre la verdadera muerte del Libertador está basada en los 33 boletines. Y hay algo muy interesante, que de repente el doctor Reverand, que muchos despotrican de él, yo soy un gran admirador y con respeto al doctor Reverand, porque fue el que nos dejó ese secreto ahí durante casi 200 años, que yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de develar hace pocos años, hace 3 años. No lo había publicado por cuestiones de la pandemia y este tipo de cuestiones, porque, como te dije, no había la forma, pues tuve que recurrir a esta autopublicación. Volviendo a lo que te estaba diciendo, la causa, yo noto que viene haciendo evaluaciones 2 veces al día y repentinamente de 2 pasa a 5 y describe un cambio. Y ese cambio me abrió las puertas. Me dice que hay esto y esto, aquí pasó esto y esto. Y todo lo que es en el tiempo, síntoma y signo, es consistente con mi hipótesis sobre la muerte del Libertador. Es muy sencilla. Es una cosa muy simple que le puede pasar a cualquiera. No necesariamente tienes que tener tuberculosis. La tuberculosis lo que hizo fue poner a la disposición del organismo pues la debilidad, ¿cómo se llama? Todo el deterioro psíquico, el deterioro, digamos, mental del paciente para producir todo lo que produce. Freddy, se nos agotó el tiempo. Lamentablemente se nos agotó el tiempo y quiero dejarte un minuto para que des tus coordenadas y todas las formas habidas y por haber donde todos nuestros radioescuchas te puedan ubicar. Sí. Quiero recomendar El Elegido Divino. Okay. Eso para mí es excepcional. Es un libro que tiene que ver mucho con el culto al Libertador desarrollado desde 1876 en adelante. Un libro que yo lo recomiendo tanto a muchas personas no médicas, porque el libro ¿cómo se llama? Del color de las heces del vino es mucho contenido médico. Yo estoy ejerciendo en los Altos Mirandinos, ya a mi edad cuesta mucho estar bajando a Caracas, particularmente manejando. Yo no tengo chofer porque no hay money. No hay money. Okay. Y estoy allá en La Cascada, en un instituto que se llama Instituto de Previsión Social de Carrizal, y estoy en el CISAM, que es el Centro Integral de Salud de los Altos Mirandinos, en Don Blas. Voy a trabajar en otras 2 instituciones, pero todavía no he hecho contacto. Y a través de mi teléfono, el 0414-243-9000, me pueden enviar mensajes para podernos. 0414-243-9000. Ahí yo les puedo atender. Mi Instagram, yo no recuerdo, creo que es Freddy Rodríguez 8087. Freddy Rodríguez, de todas formas yo lo voy a montar en las redes mías para que los tengan. De acuerdo, estoy en Instagram y también tengo Twitter. Me gusta más la parte de Instagram que la de Twitter, porque Twitter se va con muchas otras cosas que realmente no me llegan, pues. Entonces es preferible por Instagram. Voy a tratar de buscar un nombre mucho más asequible y estoy montando una página web, y cuando tenga la página web, que se va a llamar Biografía Clínica, la página web, y donde van a ver no solamente ese personaje, podríamos hablar de Armando Reverón, inclusive, y de por qué murió. No te preocupes que vamos a tratar de agendar otro programa contigo.
Bueno, señores, teníamos a doctor Freddy Rodríguez Sánchez, porque la mamá también dijo, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Buenos queridos radioescuchas y oyentes, hemos llegado al final del espacio en el día de hoy. No antes sin invitarlos que estén nuevamente con nosotros en el próximo jueves a la misma hora, es decir, a las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde. Estuvimos trabajando y compartiendo con todos ustedes. En los control técnico, Giancarlo Durán. En la coordinación y producción de la estación, Toti López Pocaterra. En la coordinación de nuestros estudios, Johnny Sánchez y Mike Sangronis. En la efeméride, José González. En la voz oficial femenina de la palabra de Dios, la licenciada Indira Indriago. En la musicalización y coproducción, Milady Madeline Cardoso. En la producción del programa, Marcos Cardoso. Y ante los micrófonos, la estrella Juan Carlos Ortega y su servidor Marcos Cardoso. Todos trabajamos bajo la dirección y la presidencia de nuestra estación, la doctora Mireya Obregón. Hasta pronto. Listo, recreo. No dijimos lo del tapabocas. No dijimos lo del tapabocas.